Bendecidos, un tiempo importante, ¿verdad? Para todo cristiano, recordar la sangre de Cristo, recordar su sacrificio, pero también recordar que Él nos hizo una promesa, que Él iba a regresar un día por su iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que, no digo nos mantiene en este lugar, pero es algo hermoso que podemos recordar, ¿verdad? Y en cierta forma es honroso el poder participar a su mesa, el poder ser parte del cuerpo de Cristo. Y es algo maravilloso, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a entrar en la palabra de Dios. Les voy a pedir abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24 al 34. También está aquí ya proyectado, pero hago la recomendación de que abran sus Biblias, ¿sí? Que tomen su boletín. Ahí viene una sección para escribir lo que Dios esté hablando a sus corazones, y que hagamos esta costumbre de usar nuestra Biblia, pero también abrir nuestro boletín y estar escribiendo lo que Dios esté hablando a través de su bendita palabra. Muy bien, Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34. ¿Ya lo tenemos? Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios, por favor. Dice la palabra: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, una vez más, dándote las gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias porque has sido bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gloria, Señor, por tu bendita palabra que habrá de ser expuesta en este momento. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo venga haciendo una obra maravillosa en cada corazón con respecto a la economía, con respecto a las riquezas. Padre, enséñanos, sé tú nuestro maestro, sé tú el rabí por excelencia, y habla a nuestro corazón, que podamos atender, Señor, a cada enseñanza que tú nos vas a dar en esta preciosa mañana. Habla, que tu siervo escucha. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar, que Dios te bendiga. Muy bien, pues seguimos con la serie de predicaciones, ¿verdad? Jesús, más bien milagro, vida y milagros de Jesucristo. Vida y milagros de Jesús. Espero que estemos atesorando esta serie de predicaciones, esta serie de enseñanzas
que, como veíamos desde las bienaventuranzas, Jesús nos está dando, nos está enseñando, ¿verdad? Pues continúa el Señor Jesús hablando, pero ahora va a tocar un punto en el cual pues nos atañe a muchos, ¿verdad? Que es prácticamente la economía. Puede ser una buena economía, una mala economía o una economía de más, según sea el caso. Bien, he titulado este mensaje Riquezas que traen afán y ansiedad. Ayúdame a repetirlo. Riquezas que traen afán y ansiedad. Bien, Jesús aborda aquí, en este capítulo 6, versículos 24 en adelante, aborda uno de los mayores conflictos que hay en el corazón humano. ¿Y tiene que ver con qué? Con la economía, ¿verdad? La relación con las riquezas y la ansiedad que éstas pueden estar provocando. En este pasaje, el maestro, o sea Jesús, no condena la posesión ni el trabajo honesto. No está peleado Jesús con el dinero en ninguna forma, porque pudiera pensarse o pudiera predicarse a algo diferente, ¿verdad? Pero en este pasaje el maestro no está hablando de algo malo. El maestro no condena la posesión del dinero ni la posesión de un trabajo honesto o bien remunerado, sino el amor desmedido hacia el dinero. Aquí hay un problema, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar desarrollando. El amor desmedido hacia el dinero que termina robando la paz interior y desplazando, que esto es lo más peligroso, desplazando a Dios del centro de nuestras vidas. El único lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida, ¿verdad? Nuestro único y nuestro primer amor. Nuestro Dios uno es, ¿verdad? Nuestro Dios que debe de estar ocupando ese lugar tan importante en nuestro corazón. Podemos imaginar esta enseñanza como una balanza. Imagínate una balanza. ¿Sí conoces las balanzas? ¿Sí? Que se hace para un lado según el peso. Puede pesar un lado más y se inclina o del otro lado. Bien, como una balanza bien equilibrada. Esto es la vida del cristiano. Así debe de ser. En un lado se encuentra el uso correcto de los recursos, lo que Dios provee, lo que Dios nos da. El trabajo digno, la provisión, la administración sabia de los recursos que permiten vivir con un sustento y con una dignidad, ¿verdad? Dios no está peleado con nada de esto, al contrario, es algo dado por Dios y el trabajo es una bendición de Dios. En el otro lado está el extremo del amor por las riquezas. El amor por las riquezas. Cuando el deseo de tener más se convierte en obsesión, en orgullo o fuente de ansiedad, ¿verdad? Porque cuando queremos más o acumular más o estamos más preocupados por la economía, por el dinero, comienza esta balanza a irse hacia abajo, ¿verdad? Entonces comienza a ocupar un mayor peso en nuestras vidas y esto va a traer precisamente afán y ¿qué? Y ansiedad. ¿Quién está afanado en este momento? Ansioso por razones económicas. Levante su mano, no tenga pena. Cuando esta balanza se inclina hacia el materialismo, el alma se vuelve inquieta, ¿verdad? Empezamos a inquietarnos, a tronarnos los dedos, a no dormir, a estar preocupados. Pero cuando se equilibra bajo la voluntad de Dios, el corazón descansa confiando en la provisión de Dios. Así debe ser un cristiano, ¿verdad? ¿Confiar en qué? En la provisión de Dios. Jesús nos invita entonces a vivir con sabiduría, a usar las riquezas sin ser usados por ellas. Vuelvo a repetir eso. A usar las riquezas o el dinero sin ser estos usados o que seamos usados por el dinero. ¿Sí me están entendiendo este concepto? Que no quedemos subyugados a lo que el dinero puede hacer en nuestra vida. Y nos invita obviamente la palabra a buscar primeramente el reino de Dios, sabiendo que todo lo necesario vendrá de Él por añadidura.
Ajá, pero muchas veces nosotros comenzamos al revés, ¿verdad? Buscamos primero la añadidura, el beneficio, ¿sí? De lo que Dios puede darme, pero después que tengo todo esto, resulta que ya no tengo tiempo. Y resulta que poco a poco, si no es que rápidamente, nos empezamos a olvidar de Dios. Tremendo, ¿verdad? Ok, entramos a los 3 puntos. Punto número 1. El corazón dividido entre Dios y las riquezas. ¿Tenemos un corazón dividido? La palabra de Dios en este pasaje nos invita a que podamos discernir si es que tenemos un corazón dividido. Dice ahí el versículo que tenemos de base, Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús declara que no se puede tener un corazón dividido, ¿verdad? Nuestro corazón debe ser entero, o es todo para Dios o no, pero no puede haber divisiones, porque o no podemos tener a 2 señores, ¿verdad? 2 amos, con uno va a quedar mal. Cada persona debe decidir a quién servirá realmente. ¿Hemos pensado en esto? ¿A quién queremos servir realmente? ¿Al Dios riquezas o al único Dios vivo y verdadero? El cual el Señor te dice, yo quiero que tú me ames, yo quiero que tú me sirvas, yo quiero que seas fiel conmigo. Pero cuando comenzamos a atender más a las riquezas, a nuestro Dios dinero, entonces suceden los problemas, ¿verdad? Nos comenzamos a apartar. Voy a ser un poco más claro en esto. Por causa de trabajo, por causa de querer aumentar nuestra economía, podemos descuidar las cosas de Dios, podemos descuidar nuestro ministerio, podemos descuidar nuestros tiempos de oración. ¿Sí? Prefiero irme a trabajar que irme a la oración con mi hermano Marciano. ¿Sí? Y todo por obtener un poco más. ¿Cuántas horas tiene el día para que puedas trabajar? ¿Sí? ¿Cuántas horas laborales son? ¿8? Sí, ¿no? Entonces nos sobran todavía, ¿verdad? Para todas las horas que tenemos. Hay una intención en el corazón entonces. El no querer hacer las cosas para Dios, el decir, ya estoy muy cansado o voy a trabajar un poco más, pero me estoy apartando de las cosas de Dios. Ahí es donde la balanza comienza a inclinarse, ¿verdad? Ya no es tan importante las cosas de Dios, sino que Dios empieza a hacerse menos en mi vida, pero las demás cosas empiezan a tomar ventaja, o al revés, ¿verdad? Es al revés. Y existe aquí el peligro de tener 2 señores. Lucas 16:13, vayan anotando las citas. Lucas 16:13 nos dice, ningún siervo puede servir a 2 señores. Aquí Jesús les está hablando a los discípulos directamente. ¿Me quieren seguir? ¿Han recibido el llamado? Bueno, pues esto, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará más al otro. ¿A ustedes a quién aman más? ¿Al Señor o a las cosas de este mundo? Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesús, ¿verdad? No puedes amar a Dios y amar a las riquezas al mismo tiempo. Dios es el que provee, sí, no está peleado con el dinero, pero cuando tú concentras todo tu esfuerzo, toda tu mente, todo tu corazón en querer obtener de más, ahí entonces estás echándote de enemigo prácticamente a Dios, porque lo estarás quitando del lugar que le pertenece en tu corazón. El alma humana no puede tener 2 amos.
Quien intenta servir a Dios y al dinero vive en conflicto constante. Escucha bien esto. Quien intenta servir a Dios, yo quiero servir a Dios, pero también al dinero al mismo tiempo, vive en un conflicto constante. Perdóneme, hermano Marciano, porque no pude. Pero Dios conoce mi corazón. Hasta nos atrevemos a decir eso, ¿verdad? No, hay un conflicto, hay un choque. ¿Somos o no somos? Y aquí hay una falta de estabilidad espiritual. En pocas palabras, muchas veces no somos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Entonces hay que poner atención bien aquí. El amor al dinero es raíz, dice el Señor Jesús, de todos los males. ¿Qué entiendes por que sea raíz? Porque no dijo, el Señor Jesús no dijo, los tronquitos que le salen a las ramas son el problema. Es más, el fruto que brota son el problema. No dijo así, ¿verdad? Él se fue a lo principal, a lo que nutre todo ese árbol, a lo que nutre todas esas ramas y aún los frutos, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? Separados de mí, de la raíz o del tronco principal, no pueden hacer nada. Entonces se va a la raíz y dice, porque la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Tienes amor por el dinero? ¿A quién amas más? ¿A Dios o al dinero? Pero es que tú sabes, Señor. No, sí sabe el Señor. Él es el dueño del oro y la plata. Y puede sustentarte y puede ayudarte. Pero cuando se ama más al dinero. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y fíjate lo que dice más adelante. El cual, codiciando a algunos, y todos se agacharon, ¿verdad? Codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Qué fuerte es esto, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Muchos codiciando el dinero, dándole más lugar al dinero antes que a Dios, se extraviaron de la fe. Lo peor, dejaron de congregarse, dejaron de estudiar la Biblia, dejaron de orar, dejaron de ayunar, dejaron de servir. ¿No es esto grave? ¿No está hablando aquí el apóstol Pablo de algo muy grave, de gente que se extravía de la fe? Y añade, y fueron traspasados de muchos dolores. Hubo una consecuencia por haber abandonado a Dios. Dios ama a su pueblo, Israel, ¿verdad? Pero cuando ellos se decidieron a apartarse u olvidarse de Dios, hubo serias consecuencias. Fueron tomados como esclavos, fueron llevados y deportados a otras naciones para tenerlos bajo sometimiento. Hubo calamidad, hubo hambre, hubo llanto. ¿Y todo por qué? Por haber deseado otra cosa antes que a Dios. Entonces, el Señor está hablando muy fuerte aquí. El dinero no es malo, pero cuando ocupa el lugar de Dios, se convierte en fuente de sufrimiento, de avaricia y pérdida de propósito. ¿Cuál es uno de los principales síntomas del enfriamiento? ¿Lo sabes cuál es? El día que dices, hoy no voy a la iglesia. Primer síntoma de un enfriamiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando no vienes ese momento, ¿sí?, se te va a hacer fácil el siguiente domingo o los siguientes domingos, se te va a hacer bien fácil decir, hoy tampoco voy. Y viene una segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta que deja de ser importante para tu vida. ¿Por qué? Porque habrás dado lugar a otra cosa. Viene la avaricia y sobre todo viene la pérdida de propósito. Cuando uno se enfría y ves el escenario desde otro lugar, vas a tachar a la iglesia y a los hermanitos de religiosos.
Y vas a atreverte a decir, yo puedo buscarlo en mi casa. ¿Será? ¿Cuántos han fracasado en este gran error? Que cuando se dan cuenta, ya están completamente fríos y apartados de Dios. Que no nos pase eso. Dice la palabra, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por costumbre, o sea que lo practican una y otra vez. Tengamos cuidado de eso. El llamado a elegir sabiamente. Hay un llamado para elegir sabiamente. Josué 24:15. Muchos conocemos este pasaje, pero no lo aplicamos correctamente. Josué 24:15. Está Josué delante de todo el pueblo, ¿verdad? Ya Josué sabe lo que va a contestar el pueblo porque está emocionado, porque habían escuchado un gran mensaje, porque habían sido reedificados los muros de la ciudad. Estaban emocionados, estaban en éxtasis, ¿verdad? A todo lo que se les dijera iban a decir, sí, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero él se levanta, ¿verdad? Y dice estas palabras, Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué crees que dijeron todos? Sí, gloria a Dios, aleluya. También nuestra casa servirá al Señor. Pero Josué les advirtió, ¿verdad? Mejor quédense callados porque no tienen idea del juicio que se acarrean por decir esas palabras y después no cumplirlas. ¿Qué es lo que sucedió después? Lo que dijo precisamente ahí Josué, ¿verdad? No tardaron mucho, se olvidaron de la ley de Dios. Se olvidaron de sus mandamientos, de sus estatutos, y se fueron en pos de otros dioses que les daban más. ¿Más qué? Tremendo. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. A ver, repítelo. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿De veras? Aunque venga la necesidad, aunque venga la prueba, aunque a veces no tengan para comer, aunque a veces no tengan el sustento, aunque te quedes sin trabajo, ¿de veras? Yo y mi casa serviremos al Señor. Muchos cristianos han expresado este versículo y no dudo que lo han creído con todo su corazón. Mi pregunta es, ¿y dónde están esos que dijeron ese versículo? ¿Dónde están? Somos una iglesia pequeña y nos podemos dar cuenta y podemos preguntarnos, ¿dónde están? Es de pensarse, hermanos. Es de meditarse. ¿Realmente buscamos al Señor antes que las riquezas o no? Si yo no me veo beneficiado de la iglesia, entonces ya no voy a la iglesia. Si no veo respuesta de Dios, mejor pues ya no sigo a Dios. Es lo más fácil, ¿verdad? Y prefiero irme a otro lugar, otra cultura, con otros dioses, con otras enseñanzas, otras religiones. ¿Sí? Y hablábamos en la mañana de religiones, ¿verdad? De denominaciones. Hay muchas y hay para escoger, hermanos. ¿Sí? Vamos a tomar también dentro de las clases que vamos a tener una que se llama sectas y religiones. Y vamos a darnos cuenta de cuántas denominaciones existen y cuántas podemos escoger, ¿verdad? Pero no es lo que el Señor quiere. Él quiere que seamos firmes. Él quiere que le honremos, que le busquemos. Dice al final aquí el pasaje, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a venir conforme al propósito de Dios. ¿Sí? Por consecuencia de buscar con todo tu corazón a Dios. Cada creyente debe decidir a quién rendirá su corazón, a Dios o al sistema del mundo. Servir a Dios trae libertad, servir al dinero, escucha, trae esclavitud.
porque no vas a conformarte con poco. Hay muchos que tienen mucho dinero y ¿qué crees? Quieren más. Dinero que no se van a acabar quizá en 12 vidas que tuvieran o más. ¿Y qué crees? Quieren más. Hasta que mueren y llega el ganón, ¿verdad? Otro va a disfrutar, dice Proverbios, del fruto de todo su arduo trabajo. Entonces, pensemos en esto, no podemos tener un corazón dividido entre Dios y las riquezas, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Punto número 2, el afán nace de la desconfianza. ¿De dónde nace el afán? De la desconfianza. Dice Mateo 6:25, por tanto os digo, dice el Señor Jesús, no os afanéis, y pone varios ejemplos. Primeramente dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Verdad? Estamos preocupados. Ni por vuestros cuerpos, ¿qué habéis de vestir? No es dice el Señor Jesús, hace una pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El afán surge cuando olvidamos que Dios cuida de nosotros. Lo vuelvo a repetir esto, el afán va a surgir cuando nosotros nos olvidamos de que Dios es el que cuida de nosotros. La preocupación constante por lo material es una señal de desconfianza en la providencia divina. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos preocupados? A ver, sé sincero con Dios. ¿Estás preocupado por la economía? ¿No? ¿Cómo le hace, hermano, para no estar preocupado? ¿Tiene mucho? Tremendo, ¿verdad? Ok, entonces, quitemos la preocupación y es momento de confiar en Dios. Si Él está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesitas va a venir por añadidura, si es Dios, entonces tengo que creerle a Dios. Yo no sé cómo, Señor, me vas a sustentar, pero no, yo no sé, pero aquí tu palabra dice que todo lo vendrá por añadidura. Yo decido en este momento buscarte con todo mi corazón, servirte con todo mi corazón, aunque tenga que tomar tiempos en donde pudiera estar haciendo otra cosa, pero para venir a servirte porque sé que tú eres mi proveedor. Amén. Dios cuida de su creación. Mateo 6:26 continúa diciendo, mirad las aves del cielo, y ustedes observen esto, miren las aves del cielo que no siembran. ¿Han visto que sembrar alguna ave? No, ¿verdad? Solamente los que transportan el polen, los colibríes, ¿verdad? Pero no es un afán de trabajo, lo hacen naturalmente. No siembran, ni ciegan, o sea, levantan la cosecha, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el Señor Jesús. ¿No son ustedes más que las aves del cielo? ¿Sí? ¿O vale más un pajarito que nosotros? No, ¿verdad? Sin embargo, Dios las alimenta. No hay día que Dios no o las deje sin alimento, ¿verdad? Día con día Dios ocupa su misma creación, aún a los seres humanos, para darle de comer a las aves del cielo. Jesús usa la naturaleza para recordarnos que si Dios sustenta a las aves, mucho más cuidará a sus propios hijos. Aquí entra la pregunta, ¿realmente te consideras un hijo o hija de Dios o no? Entonces, si somos hijos de Dios, creámosle a Dios. Él es nuestro Padre Celestial. La ansiedad no va a resolver absolutamente nada, ¿o sí? ¿Va a resolver algo que tú te estés tronando los dedos y estés preocupado? ¿Va a resolver algo? Dice Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sí? ¿Quién está afanado por esto? Bueno, es algo ilógico, ¿verdad? Pero ¿quién por mucho que se afane,
¿sí? Se va a colgar de un árbol y estírame de los pies y voy a crecer un codo. ¿A cuánto equivale un codo? De la palma al codo, 45 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Imagínense, ¿se podrá? Por mucho que nos afanemos el poder crecer algo, no, ¿verdad? No se puede. Bueno, si está sin crecimiento todavía, sí se logra, pero ya siendo adulto, en lugar, dice el hermano, sí, pero los lados. No, altura. Ok, entonces Jesús nos muestra que la preocupación no cambia el futuro, solo desgasta el presente. Mientras más nos preocupamos, más nos desgastamos y más descuidamos la obra de Dios. ¿No? La fe confía. A ver, la fe confía. Y el afán controla. ¿Estamos siendo controlados por el afán? ¿Qué decidimos? A ver, vamos a hacer una decisión en esta mañana. ¿Qué decidimos? ¿Confiar en el afán, quien nos controla? ¿O confiar en Dios? Confiar en Dios, ¿verdad? Me conviene más esta razón, esta situación, me conviene más de decir, yo voy a servirle al Señor con todo mi corazón, aunque venga la prueba, aunque venga la lucha, aunque venga la pobreza, voy a servirle a mi Señor, porque Él tiene preparado algo grande para mí. No sé si en esta vida, pero al menos hay una promesa de que en el tiempo venidero va a suceder algo, ¿verdad? Dios va a enjugar toda lágrima, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a ayudar, Dios va a hacer grandes cosas si nosotros ponemos nuestra confianza absoluta en Él. Dice también que Él da un ejemplo de los lirios del campo. Mateo 6, 28 y 29 en nuestra lectura. Por si no hemos entendido, Jesús añade todavía otra cosa, ¿verdad? Ya nos habló de las aves del cielo. Primeramente nuestra vida, ¿verdad? De qué habrás de comer o qué habrás de vestir. Ya nos enseñó algo. Segunda, ya nos puso el ejemplo de las aves, que Él las alimenta. Tercera, el afanarse y querer añadir a nuestra estatura, ¿verdad? No se puede. Dios sigue siendo quien controla todas estas situaciones. Y añade algo como diciendo, ¿todavía no me entiendes? Déjame decirte que los discípulos de Jesús eran necios, eran tercos, querían hacer las cosas a su forma, a su manera, pero Jesús les está enseñando, una palabra que usábamos en la mañana, adoctrinando, enseñando, diciéndoles, esta es la verdad y esto es la mentira. Yo los voy a conducir en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Entonces añade este otro punto. Mateo 6, 28, 29. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún la persona más poderosa que pisó esta tierra, después de Jesucristo, ¿quién fue? Salomón, con toda su gloria, con todas sus riquezas, con todo el favor de Dios, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como los lirios del campo. ¿Has visto los lirios del campo? Quizá no duren mucho, quizás estén en su máximo esplendor por horas, ¿verdad? O por un día máximo, pero son tan hermosas. Y hay tanta belleza y es tan perfecta esa creación que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Y dice, ni aún con todas las riquezas del hombre más rico sobre el planeta. Bueno, después fue su hijo Salomón, quien acumuló todavía más riquezas. Pero en ese momento quien era considerado uno de los hombres más poderosos, ricos, era precisamente el rey David. Dice, ni aún el rey David, con todo su esplendor, con toda su sabiduría, con toda su gloria, ni siquiera él pudo vestirse como uno de esos lirios. Aquí les está diciendo el Señor Jesús, yo soy el que los visto, yo soy el que les doy el sustento diario. ¿Por qué no confían en mí?
¿Por qué quieren depender de otra circunstancia o de otro amo? Si yo soy el que les puede dar eso que necesitas. Dios viste con esplendor lo simple. Escucha esto. Dios viste con esplendor lo simple. ¿Somos simples? Pero con Dios, ¿qué crees? Ya no soy simple. Ahora soy una obra maravillosa, un esplendor delante de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdas a Moisés cuando subía al monte Sinaí a platicar con Dios? Sí, se aventó mucho tiempo allá arriba, ¿verdad? Platicando con Dios, pero de vez en cuando tenía que bajar con el pueblo. En una de esas el pueblo se desenfrenó, pero bueno, esa es otra historia. Él bajaba y dice la misma palabra que por haber pasado tiempo con Dios, su rostro, ¿qué le sucedía? Brillaba, resplandecía. La gente se daba cuenta que Moisés había pasado tiempo con Dios, que era alguien diferente, que era alguien que había recibido el favor y la bendición de Dios, el esplendor, lo simple. Dios lo hizo algo maravilloso. Es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Si Él adorna la naturaleza, y vaya que la adorna muy, muy bien, porque Dios es completamente creativo, ¿verdad? Él es el creador. Él dio el colorido, los paisajes, imagínatelos en todo su esplendor. Él adorna la naturaleza, y si Él adorna la naturaleza, también cubrirá tus necesidades. ¿Por qué? Porque eres su hijo. ¿O no es nuestro Padre? Cuando oramos la oración modelo que acabamos de ver, creo que la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo comienza esta oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos. Me quedo ahí nada más. Padre mío. ¿Es tu Padre? ¿Realmente confías en Dios? ¿Realmente lo tomas como el Padre que puede suplirte todas tus necesidades? ¿O es el genio de la lámpara que si la frotas y cumplo ciertas cosas, Él puede hacer un milagro en mi vida? Dios no obra así. Dios ama a sus hijos. Dios bendice a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama. Amén. Entonces, ¿cómo no creer, cómo no confiar en Dios, en lo que el Señor Jesús me está diciendo? Si Él alimenta a las aves del cielo, si Él viste las flores del campo, ¿acaso no hará más por nosotros? Entonces Él puede cubrir nuestras necesidades con gracia y con belleza. Él puede hacer cosas grandes y maravillosas. Mientras tú estás tronándote los dedos pidiéndole, Señor, necesito que me ayudes en esto, necesito que me ayudes en lo otro, si mejor confiáramos en el Señor. A veces el Señor no va a contestar lo que queremos o que lo que quiere nuestro ser, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, ustedes no tienen, ¿por qué? Porque no saben pedir, piden mal. ¿O no? ¿Dice así la palabra? Entonces, acerquémonos a nuestro Padre Celestial. Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Él nos ama. Él nos muestra su amor una y otra vez. Entonces, dependamos completamente del Señor. Avanzo al punto número 3. Después de todo esto que el Señor Jesús ha estado hablando, ahora viene el remedio. Jesús ya los hizo añicos, voy a decir esto, a todos los discípulos y a todos los que estaban ahí, de que no estaban confiando plenamente en el Señor Jesús, pero bueno, ya lo empezaban a entender. Pero ahora Jesús les va a dar el remedio para esta situación, para que sirvan a un solo Dios vivo y verdadero, para que sigan al Señor o sigamos al Señor Jesús. ¿Cuál es este remedio? Mateo 6:33. Él concluye esta enseñanza precisamente con ese versículo. Mateo 6:33. Ayúdenme a leerlo en voz alta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas serán añadidas. Otra vez, porque como que no lo terminamos de entender. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Mateo 6:33. Jesús ofrece la solución al afán. Aquí está la solución. Estás afanado, estás preocupado, ¿sí? Él da aquí la solución al afán. Debes de cambiar o debemos de cambiar nuestras prioridades. Dios debe de convertirse en nuestra principal prioridad. ¿Tu trabajo es importante? Sí. ¿El que tengas dinero es importante? Sí. Dios conoce las necesidades de sus hijos. Él es el que provee el trabajo, Él es el que provee el sustento, Él es el que te ayuda a pagar las cuentas, Él es el que puede hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero necesitamos cambiar nuestras prioridades. Si el trabajo, si el afán, si las dificultades, si la ansiedad está tomando el control en tu vida, entonces mejor escucha bien lo que el Señor Jesús está diciendo en esta mañana. Busca primeramente mi reino, o sea, mis cosas, y mi justicia, y todas las cosas, estas cosas serán o te serán añadidas. ¿Sí? Principio de las prioridades que definen el corazón. Otra cita, Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en dónde, en las de la tierra. ¿Dónde está tu mirada? Sé sincero con Dios. ¿Dónde está tu mirada en este momento? ¿Realmente estamos viendo las cosas de arriba, las que son eternas? ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuál pudieran ser? El que conozcas más de Dios a través de su palabra, el que le sirvas para el extendimiento de su reino, ¿sí? El que ores, el que ayunes, el que sirvas, y puedo hacer una lista grande, ¿verdad? O estás concentrado más en las cosas de la tierra. Muchas veces nos atrevemos a decir, es que Dios sabe que tengo necesidad. Dios, te pido permiso para estos próximos domingos para faltar. Espérate. Así no es Dios. Si fuera así, no los hubiera expresado, ¿verdad? Ven cuando quieras, hijo, no te preocupes, yo sigo siendo Dios. No dice así, ¿verdad? No vamos a encontrar en ninguna parte de la Escritura que Dios te dé chances así. Él dice, ¿eres o no eres? O eres caliente o eres frío. ¿No dice así, Apocalipsis? Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿A qué amo quieres servir? ¿Al amo de este mundo, a quien controla las riquezas, las falsas riquezas porque se esfuman así, mira? ¿O al único Dios vivo y verdadero, quien es dueño del oro y de la plata? Lo que ocupa tu mente revela lo que adora tu corazón. Buscar lo eterno nos libera de la ansiedad por lo pasajero. Otra cita, Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Creo que ya lo había dicho. Otra, Filipenses 4:19. Y se lee bien bonito este versículo, ¿eh? Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todas las cosas que os faltan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir. Mi Dios, pues, suplirá todas las cosas que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué bonito se oye, ¿verdad? Dios promete provisión a quien confía en Él. Dios no solo promete suplir nuestras necesidades, sino hacerlo abundantemente. Quizá no te va a dar un Ferrari, o no te va a dar un lujoso castillo, bueno, castillo no, una mansión, pero no te va a faltar nada. No te va a faltar el alimento. Déjame decirte que quien acumula riquezas, acumula también problemas, ¿o no, hermano?
Problemas ante los demás y problemas con la ley. ¿Quieres más riquezas? Bueno, vas a tener más problemas. ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Ser bendecido por Dios y que estés en paz y que vivas en paz? ¿O quieres las riquezas? Yo voy tras las riquezas. Bueno, prepárate. Te auguro, perdón por la palabra, problemas. Y muchos. Y vas a tener muchos amigos, eso sí también. ¿Qué quieres? ¿A quién quieres? ¿A conseguir amistades de este mundo? ¿O tener al único amigo vivo y verdadero que puede escucharte, que puede sanarte, que puede levantarte? Dios promete una provisión para quien confía en Él. Por último, podemos vivir el presente con fe. Mateo 6:34 dice el Señor y añade esto, ¿verdad? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Otra vez lo leo. Me gusta leer los versículos 2 veces para poderlos entender bien. Así que no te afanes. Mejor el Señor Jesús te está diciendo, ¿sabes qué? De todo lo que he estado diciendo, te lo reduzco aquí. Mejor no te afanes. No te afanes por el día de mañana. No te preocupes por lo que viene mañana. Bueno, tampoco vivas desinteresado, que de todo te vale, ¿verdad? No. Pero no te preocupes por el mañana. Dice el Señor, porque el día de mañana va a traer su propio afán, sus propios problemas. Entonces, ¿por qué precipitarse a estar preocupado por lo que todavía ni siquiera te sucede? ¿No es ilógico esto? ¿No vivimos muchos de nosotros preocupados por lo que viene el día de mañana? ¿Sí? Fíjense qué inteligentes somos. Nos preocupamos con anticipación por algo que quizá ni siquiera suceda. Es que se abrió el socavón allá y estoy preocupado. Quizá nunca ves un socavón en tu vida y estás preocupado por el socavón. Y estás preocupado por esta necesidad y por esta otra y quizá ni siquiera la vayas a enfrentar. Dice el Señor, te voy a dar un consejo. Basta a cada día su propio afán. Vive el hoy, como dicen los de AA, ¿verdad? Mejor solo por hoy. ¿Sí? Y tienen razón el Señor Jesús. Mejor busca primeramente el reino de Dios, su justicia. No te preocupes por el mañana. Basta a cada día su propio afán. Jesús nos enseña entonces a vivir un día a la vez. Pero ese día, ¿cómo debe de ser? Buscando al Señor con todo nuestro corazón. Déjame decirte que hoy hiciste la mejor inversión de tu vida. ¿Cuál fue? Venir a la iglesia, ya sea esta iglesia o cualquier otra iglesia cristiana que se predique el Evangelio de Jesucristo, habrán invertido el mejor tiempo para estar con Dios. Y estoy seguro que Dios en esto se deleita de que su pueblo haya venido a buscarlo, haya venido a adorarlo, haya venido a escuchar su palabra, y estoy convencido de que Él va a regresar bendiciones a tu vida. Él te va a dar el sustento, Él te va a dar el alimento, Él te va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, la fe se ejerce en el presente. ¿Quieres ejercer tu fe? No es después, no es mañana, no es la próxima semana, no es en los planes venideros que tienes. ¿Es cuándo? Decía el expresidente Fox, hoy. Es hoy. ¿Quieres ejercer tu fe? Ya la estás ejerciendo. Desde el momento que decidiste venir a alabar a Dios con todo tu corazón, estamos ejerciendo nuestra fe en el presente, no en el mañana que aún todavía no llega. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar primeramente el reino de Dios, y no solamente los domingos. Déjame decirte también esto. No es solamente los domingos, es cada día de tu vida. Desde el momento que abres tus ojos, ponte a orar. Dale gracias a Dios. Dios sabe que tienes que cumplir un horario de trabajo.
Dios sabe que tienes necesidades, que tienes cuentas por pagar. Dios las conoce cada una de ellas. Pero Él está esperando que le des la gloria primeramente a Él, que te levantes y le digas, gracias Señor por un nuevo día, pongo este día, pongo a mi familia en tus manos y hoy te pido que me bendigas, que me ayudes. No sé qué vaya a venir en este día, tengo responsabilidades, sí, pero no sé qué vaya a suceder en este día. Te pido que me guardes. Si analizamos bien la oración modelo nuevamente, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que estoy hablando está englobado en la oración modelo. ¿Ya te la aprendiste de memoria? A ver, vamos a repetirla. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no me metas en tentación, mas líbrame del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Te diste cuenta? Toda la provisión de Dios englobada en esta oración, Dios cuida de ti. El Señor Jesús está interesado en ti, en que tú también puedas escuchar con claridad y puedas poner atención para buscar primeramente ese reino del cual Él te está hablando. En su reino hay paz, en su reino hay seguridad, en su reino, ¿qué crees? Hay provisión. En su reino, y ponle más términos los que quieras que sean buenos para tu vida, pero solamente aquel que busca primeramente a Dios. Quien no lo busca está afanado y vive con ansiedad. Ok, en conclusión, las riquezas prometen seguridad. ¿Sí te prometen las riquezas seguridad? Sí, ¿verdad? Pero solo Dios es el único que puede traer paz a tu corazón. Jesús no condena la provisión, sino el corazón dominado por la ambición. Cuando confiamos en el Padre, en Dios, el afán pierde poder y la ansiedad se desvanece en el nombre del Señor Jesús. Buscar el reino primero no significa abandonar la vida material, sino vivirla bajo la soberanía y el poder y el cuidado de nuestro Dios. Amén. Dijo Josué nuevamente, yo y mi casa, repítelo conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Que así sea en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Busquemos a Dios primeramente. No nos afanemos, no nos preocupemos. Él tiene la respuesta para cada situación. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.